Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y audiencia, en esta hora preciosa que el Señor nos regala. Qué bueno que podemos estar una vez más unidos en un precioso domingo. Por lo menos aquí donde estamos nosotros está bien soleado y disfrutamos pues los días soleados y también lluviosos, pues Dios envía como Él quiere y hay que disfrutar cada momento tal y como Dios lo manda. Aleluya, gloria a Dios. Así de que no hay que sacarle ahí que si está lloviendo nos ponemos tristes o molestos. No, todo tiene sus cosas buenas, ¿verdad? La lluvia es necesaria para que las plantas crezcan, para que la tierra pueda absorber esa agua y esa agua pueda ser filtrada y nosotros podamos después usarla como bebida. Y también pues el sol es bonito, ¿verdad? Y gracias al Señor pues hoy tenemos un sol hermoso aquí en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, de donde estamos transmitiendo. Gloria al Señor. Amados hermanos y amigos, vamos a iniciar la meditación de este día, de esta hora. Y quisiera invitarles a que busquemos en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 19 de Primera de Reyes, y vamos a leer el versículo 15 hasta el 18. Vamos a tener de base estos versículos, aunque vamos a tratar más adelante de ir viendo otros para ir completando lo que es la idea. Tenemos como tema, amados hermanos y audiencia, la debilidad restaurada. Gloria al Señor. Vamos a leer, vuelvo a repetir, Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 15 hasta el 18, y dice así: la bendita y santa palabra de nuestro Padre Celestial, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión con su Santo Espíritu. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Aleluya. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, Señor y Padre amado que estás en los cielos. Una vez más, amado, estamos adorándote, estamos bendiciéndote, estamos glorificándote, Señor. Estamos dándote gloria, honra, alabanza. Pues, Señor amado, ¿a quién más iremos? Como dijo Pedro, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor amado, ninguna cosa creada, ninguna cosa que dé satisfacción en lo humano, Señor, podrá superar, Señor amado, lo que es buscar tu rostro, lo que es buscar tu presencia, lo que es buscarte a ti, Señor bendito y poderoso. Oh Dios, por eso alabamos tu santo nombre y bendecimos, Señor, tu grandeza. Porque, Señor amado, tú te manifiestas y te glorificas, Señor, a través de tus portentos, de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Señor amado, cambiando, transformando vidas, ayudándoles, Señor amado, a superar muchos obstáculos, muchas situaciones. Señor, te suplicamos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, que esta preciosa hora, Señor, seas tú dándonos ese consejo sabio, Señor amado. Háblanos de acuerdo a la necesidad, Señor bendito, de cada uno de nosotros, hasta donde pueda llegar y alcanzar, Señor bendito, este
video, Señor, y estas palabras, Padre amado, para la gloria de tu bendito y santo nombre. En tus manos de amor nos depositamos, Señor, suplicando una vez más que apartes lo humano. Que, Señor amado, seas tú el que hable y no sea el hombre. Padre, para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, la parte de la palabra que hemos leído de Primera de Reyes, capítulo 19, para los que estamos un poco familiarizados con la Biblia, podemos ver reflejada ahí parte de la vida de un hombre que, para los que conocemos la palabra, es un símbolo, por así decirlo, de fe, un símbolo de valor, un símbolo de fuerza. Pero antes de entrar en detalles en la vida de Eliseo, prácticamente es su nombre, quisiera contextualizar un poco el texto y quisiera decir de que en este momento en el cual leímos del versículo 15 al 19, nos encontramos en el reinado del norte. Se le dice así porque acordémonos que Israel, cuando Dios lo estableció como un solo reino, pero después se divide Israel, después de Salomón, y se divide en dos reinos, a los cuales se le llama el reino del sur, que propiamente se le puede llamar Israel. También en la Biblia, cuando ustedes vean que dice Efraín, se está refiriendo a Israel del norte, al reino del norte, o sea, cuando Israel estaba dividido en dos reinos. Y el reino del sur, que propiamente se le llama el reino de Judá. Pero este episodio está ocurriendo entre el reino del norte y el reino del sur por la caminata que vamos a explicar después que hace Eliseo. Pero los acontecimientos principales son en el reino del norte, donde se da más esta trama en ese momento. Este reino del norte duró aproximadamente 210 años, desde el año 931 a.C. hasta el 721 a.C. Acordémonos que los años antes de Cristo se cuentan de arriba hacia abajo. Y vuelvo a repetir, fueron 210 años hasta que los asirios borraron, por así decirlo, del mapa el reino del norte, y quedó todavía el reino del sur por un tiempo más. Específicamente estos acontecimientos se dan en el reino del norte en el reinado de Acab o Ahab. Acab fue el séptimo rey del reino del norte, valga la redundancia, y su reinado se dio entre los años 874 y 852 a.C., o sea que él reinó un aproximado de 22 años. Dice la Biblia que este hombre hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y hizo tantas cosas malas que se casa con una mujer pagana procedente de Tiro y adoradora de Baal de Tiro, muy conocida, Jezabel, hija del rey de este lugar. Y al juntarse con esta mujer, acordémonos que la palabra de Dios dice que no debemos de juntarnos en yugos desiguales, hablando de los que somos del Señor con los que no somos del Señor. Uno tiene que ser muy sabio en ese sentido, de saber esperar en Cristo, porque las cosas que pueden venir, las consecuencias que pueden venir después, no solamente nos puede afectar a nosotros, sino a los demás. Y este es el caso de Acab, un hombre por la sangre israelita,
pero se casa con una mujer pagana, que Dios había prohibido este tipo de matrimonio, y se casa con ella, y ella es una adoradora, es una sacerdotisa de Baal, y claro, inclina el corazón de aquel hombre, de Acab, a tal grado de que Acab se convierte en un adorador de Baal, deja a un lado a Jehová de los ejércitos, y de hecho hasta le construye un templo ahí en Samaria, donde era la capital del reino del norte. Y esto hace, hermanos, que el Señor se moleste, porque una de las cosas que Dios más aborrece es la idolatría de su pueblo. Y se le quiera llamar como se le quiera llamar ahora modernamente, que es una imagen que representa, que sea como se le quiera disfrazar, porque esa es la palabra correcta. Dios en su palabra aborrece totalmente la idolatría, adorar imágenes o venerarlas, o edificar imágenes haciendo representaciones de Dios o de Jesús o de cualquier otro apóstol o santo del antiguo tiempo o mujer del antiguo tiempo, y adorarla y venerarla. Eso es una abominación, dice la Biblia, delante del Señor. Y como dije, aunque se le quiera dar matices cristianos, eso Dios lo aborrece y lo ha aborrecido, pues la palabra del Señor dice que Él es un Dios celoso, Él no comparte su gloria con nadie, y Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y no ha cambiado. Aleluya. Así es de que esto hace que Dios se moleste con Israel. Entendamos aquí Israel hablando del reinado del norte, y el Señor envía un juicio que es una sequía de 3 años y medio. Y en este momento es donde aparece así de una manera repentina, diría yo, el profeta Eliseo. Pues desde ese momento, desde los capítulos, si no estoy mal, desde el capítulo 17 es donde, de Primera de Reyes, es donde aparece Eliseo. Y aparece este hombre, el cual Dios lo comisiona para que a través de su vida este juicio se realice en Israel. Ya dijimos que el Señor estaba molesto completamente con Israel, porque se habían vuelto a la idolatría de una manera tan arraigada y tan ciega, y tan queriendo ellos justificar aquello, que el Señor tuvo que enviar ese juicio a Israel. Pero el tema, hermanos, de la debilidad restaurada lo hemos dividido en 2 puntos. Y el primer punto es, vamos a hablar un poquito sobre quién es Elías, quién era Elías. Y posteriormente, el segundo punto, vamos a tratar las 3 etapas que vivió Elías. Gloria a Dios. Vamos a entrar, hermanos, al primer punto de este tema, la debilidad restaurada. ¿Quién es Elías? Interesante, hermanos, porque Elías significa Jehová es mi Dios. Aleluya. Qué lindo. El nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Aleluya. Y dice lo que he estado investigando, y la palabra de Dios, que él era originario de Tisbe, de Galaad. En el tiempo de él había otra Tisbe que era de Galilea, y aún esa Tisbe de Galilea era más importante, pero aquí la palabra hace una mención bien específica de dónde era originario Elías, de Tisbe de Galaad, y por esa razón era conocido como Elías el Tisbita de Galaad. Aleluya. Dice la Biblia que tenía una forma de vestirse bastante peculiar. Este hombre de Dios, hermanos, su vestimenta era un traje de pelo de camello. Aleluya.
O sea que yo me pongo a pensar, porque yo he tenido la oportunidad de ver algunos camellos, no porque haya ido allá al Asia Menor, ¿verdad? Eh, sino que en algunos zoológicos los tienen. Y el pelo de camello se ve un poco grueso y de un color así como cafezoso, mostaza. Pero dice que así era su traje, o sea que se lo habían cosido, todo era de pelo de camello. Y también se amarraba con un cinto de cuero, aquel hombre de Dios, aleluya. Es bien peculiar su manera de vestirse, porque de hecho por eso era conocido. Y si usted lee desde el capítulo 17 en adelante, en algunas ocasiones fue reconocido precisamente por su vestimenta, por cómo él se vestía. Así es de que un dato curioso. Y dice que la mayor fortaleza de este hombre era su valor. Era un hombre valeroso, era un hombre celoso de Dios, era un hombre que no le tenía miedo a nada, era un hombre, hermanos, que se había determinado servirle a Dios de una forma tremenda y poderosa. Pero es increíble cómo esa fortaleza de Elías, que era ese valor que estaba en él, que no le tenía miedo a nada, es probada, ¿verdad? Y eso es lo interesante de la vida de Elías, que esa fortaleza de Elías viene a ser probada, y de ahí el tema, la debilidad restaurada, aleluya. Y al igual que David, quiero mencionar al rey David, su fortaleza era su santidad. Era un hombre santo, era un hombre que se metía con Dios, era un hombre que el Espíritu Santo, al igual que Elías, lo usaba de una manera poderosa, ¿verdad? Con los salmos, con otras maneras también. Pero también David fue probado en su santidad. Para hacer una mención, una comparación de cómo Dios, hermanos, nos prueba. Y no es que Dios sea malo, porque Dios no es malo, Dios es bueno, aleluya, y eternamente bueno. Pero Dios prueba, hermanos, nuestras debilidades como seres humanos, y eso es algo interesante que vamos a ver a continuación. El segundo punto, hermanos, que es donde nos vamos a detener un poco más, son las 3 etapas que vive este profeta, que lo acabamos de describir así en una forma general. Estas 3 etapas, hermanos, que vive este hombre, marcan la vida de Elías, como dije, un profeta valeroso, un profeta tenaz, un profeta fuerte, un profeta que, como lo mencionábamos al principio, de bastante, ¿cómo se llama? Imagen para los cristianos, ¿verdad? Porque era un hombre fuerte. De hecho, el mismo Señor lo toma y dice de que antes que viniera Cristo vendría Elías y arreglaría el camino del Señor, ¿verdad? Y es interesante porque cuando Cristo le preguntan que quién era Juan, él dice, o quién era Elías, él dice verdaderamente Elías ya vino, refiriéndose como en una parte del ministerio de Elías a Juan, pero después él dice, pero Elías a la verdad vendrá. O sea que hay como una especie de paréntesis ahí, como que Juan el Bautista actuó en una manera como Elías, pero que todavía falta un Elías que venga, aleluya, a seguir preparando antes de la venida total del Señor. Esto es como un dato, aleluya, gloria al Señor. Pero volviendo, hermanos, al tema, Elías Tisbita comienza a vivir, hermanos, unas etapas en su vida cuando Dios no dice aquí cuándo le llamó, no se sabe por los datos bíblicos cuándo es que Elías es llamado, pero lo importante es que él aparece en la escena como un hombre de fe, como un hombre que le creía a Dios, como un hombre que Dios lo usa poderosamente para sus propósitos. Y quisiera que ustedes revisaran, no en este momento, pero en el capítulo 17
y 18 de Primera de Reyes, de este mismo libro, Elías es llamado por Dios. Se le dice que le declare la sequía a Acab y que le haga ver por qué razón es que viene la sequía, viene el juicio de Dios. Ya medio lo mencioné hace un momento. Acab, por haber introducido la idolatría de una manera muy, digamos, oficial, hace pecar más a Israel. Esta reina trae una cantidad increíblemente grande de profetas de Baal. La Biblia menciona aquí 400 profetas que estaban en el tiempo de Elías, y también menciona de que Jezabel, la mujer de Acab, había perseguido a los profetas de Dios, los había matado, pero que habían sido resguardados por la provisión divina, algunos de ellos, y en este caso Elías Tisbita también. Pero él, en una forma muy valerosa, se enfrenta al rey Acab, un hombre malo, y le dice, cuando lo mira a Acab, a Elías, le dice: tú turbas a Israel, y él valerosamente le hace ver de que no, que quien había turbado a Israel no era Elías, sino que era él el que lo había turbado. Y predice la sequía. En esa sequía se ve que Dios lo sustenta a él de una forma milagrosa. Lo manda al arroyo de Querit, donde es sustentado, dice la Biblia, por cuervos. Cuervos le llevan pan y carne por la mañana, pan y carne por la noche, y el profeta dice que bebía del agua de aquel arroyo de una forma milagrosa, hermanos. Es increíble cómo Dios, hermanos, cuando la Biblia dice que Dios es Jehová de los ejércitos, aleluya, no se refiere solamente a ejércitos humanos, sino al ejército que Dios ha creado, tanto el ejército de ángeles como el ejército de la naturaleza, y todo eso lo gobierna el Señor soberanamente, hermanos. Y ahí vemos que en una forma milagrosa y soberana hace de que aquellos cuervos lleven ese alimento diariamente a Elías 2 veces por día, una por la mañana, otra por la tarde, y él, dice la Biblia, bebía de aquel arroyo de Querit. Dios guardando y sustentando a su siervo, a su profeta, en medio de aquel juicio que Dios estaba enviando a todo ese reinado de Israel del norte. Aleluya, específicamente la sequía. Y después de que se seca el arroyo, viene el Señor y también lo envía hacia Sarepta, una ciudad que estaba al norte de Tiro, en la costa mediterránea, y él es enviado a este lugar. Es curioso porque es enviado a una ciudad pagana, a una ciudad que no era de Israel, pero es enviado Elías ahí, y Dios le dice de que ha dado orden a una viuda que lo sustente. Y de otra vez, de una manera milagrosa, y aquella fe que Elías tenía, llega, y si usted lo lee detenidamente en su casa, cuando termine la meditación, se va a dar cuenta de que Elías llega, encuentra a aquella viuda. Dice que aquella viuda estaba recogiendo los últimos rastrojos de madera para poder cocinar una pequeña torta de harina con un poquito de aceite que le quedaba. Ella se lo manifiesta al profeta, pero el profeta le dice: hazme a mí primero, porque Dios ha dicho que no faltará la harina de esa vasija, y tampoco el aceite de la tinaja. Aleluya. Y increíblemente aquella mujer pagana le cree al profeta, le cree a Dios, y comienza a vivir aquella experiencia sobrenatural de ver que yo me puedo imaginar, aquella mujer cocía la torta un día con ese poquito de aceite y no quedaba nada, y ella decía: bueno, ¿y aquí qué pasó? Le daba de comer, no se veía nada en todo el día, pero al siguiente día, cuando
amanecía y le abrían sus ojos, ahí estaba otra vez la porción de harina y otra vez la porción de aceite. Aleluya, gloria a Dios. Porque así es el Señor, hermanos. Dios ha sostenido en esta pandemia, hermanos, a muchos hijos de Él e hijas, y los ha sostenido milagrosamente, los ha sostenido poderosamente, porque Él no cambia y no ha cambiado, y sigue sosteniendo a sus hijos de una manera sobrenatural. Cuando lo humano falta, cuando la materia falta, Dios provee poderosa y milagrosamente, como lo hizo con Elías. Aleluya. Después viene una prueba, y esta prueba es de que estando ahí Elías con esta viuda de Sarepta, el hijo de ella muere. Pero tremendamente Elías, confiando en Dios poderosamente, le trae al niño, ora al Señor, se acuesta sobre él 3 veces y aquel niño resucita. Aleluya, gloria a Dios. Y se lo entrega a su mamá. Milagro tras milagro, hermanos. Dios no cambia. Dios muestra su poder. Y eso me imagino que hizo que aquella mujer se afirmara más en el conocimiento de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, Él les dijo a los que estaban en su tiempo, en su ministerio, les dijo, había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, pero fue enviado Elías a una mujer pagana, y aquella mujer, aún no siendo del pueblo de Israel, creyó en ese Dios todopoderoso y fue salvada. Aleluya, gloria a Dios, y su hijo también. Qué lindo. Cuando estaba en esto Elías, viene la voz del Señor y le dice que vuelva y se enfrente con Acab, y ahí se enfrenta con él. Es ahí, quiero actualizar esto, es ahí donde Acab le dice que él era el que había turbado a Israel y por la sequía, pero valerosamente Elías le dice, no, eres tú, por lo que tú has hecho, por los pecados que has hecho caer a Israel. Ya lo mencioné hace un momento. Pero viene Elías y le dice, úngete porque viene lluvia. Y dice la Biblia que Elías mandó a su criado que fuera a ver si veía algo en el mar. Y dice que aquel criado fue 7 veces. Mientras Elías se humillaba delante de Dios, dice que se arrodilló y puso su cabeza entre sus piernas y oraba al Señor. Y a la 7ª vez que fue el criado, le dijo que veía una nube como del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y ahí es donde Elías se da cuenta de la respuesta poderosa del Señor. Y se viene Elías y le dice a Acab que corra porque viene la tormenta. Y verdaderamente dice que comenzó a llenarse de nubes y vino la bendición de Dios una vez más a Israel a través de la lluvia. Aleluya. Tremenda etapa, hermanos. Tremenda etapa primera de Elías. Después de que comienza la lluvia, el Señor le da ese mayor valor a Elías, y Elías se enfrenta de una manera muy valerosa ante los 400 profetas de Baal. Y dice la Biblia, usted lo puede leer, de que él les hace un reto, forman 2 altares, el altar de ellos, el altar pagano, y Elías dice que restaura un altar que estaba ahí caído, y lo hace poniendo las 12 piedras, simbolizando a la nación unida como Dios la quería, aunque en ese momento, ya dijimos, no estaba unida, estaba dividida en dos naciones, en 2 reinados, más bien dicho. Pero el deseo de Dios ahí se ve al armar nuevamente aquel altar Elías, y pone las 12 piedras en representación de los 12 hijos de Jacob. Y dice la Biblia de que aquellos hombres se rasgaban de la mañana a la noche gritándole a su falso Dios, a su imagen falsa, de que les hiciera el milagro, cosa que hasta la fecha ninguna imagen falsa, a menos que sea movida por la mano de Satanás, que el Señor lo reprenda,
ha hecho algún milagro, porque los ídolos no tienen poder. Ninguna imagen tiene poder. Solo nuestro Dios Todopoderoso es el que tiene poder de la vida y la muerte. Aleluya. Gloria al Señor. Aquellos hombres se rajaban, se golpeaban, como hoy se ve modernamente en la religión general, por así decirlo, y en otras religiones, creyendo que con esas rupturas de la piel y sacrificios, eso agrada a Dios. A eso a Dios no lo sorprende ni lo agrada, hermanos, porque ya Cristo hizo el sacrificio único que tenía que hacer. Por eso nosotros ya no tenemos que hacer ningún sacrificio de eso, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados, y ese pago es dado a nosotros cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y es entonces cuando somos justificados, ya no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria al Señor. Pero aquellos hombres, hermanos, se rasgaban, se golpeaban, gritaban frenéticamente, hasta que llegó casi la hora del sacrificio al Señor. Y dice Elías se burlaba de ellos, porque realmente el que confía en palo, el que confía en piedra, el que confía en imágenes de oro y aún hasta las besan, están confiando en lo que no es Dios. Amén. Por eso Elías se burlaba de ellos. Y viene Elías, como dije, arma otra vez el altar del Señor, parte el buey, porque eran dos bueyes, uno para los que adoraban al Baal, al falso Dios, y otro para Jehová. Y no solamente hace el altar, parte el buey, sino que lo inunda con agua, porque el trato era de que el Dios que hiciera llover fuego sobre el altar, ese era Dios. Los de Baal no pudieron hacerlo, por más que gritaron, por más que lo hicieron frenéticamente, por más que se rajaron, por más sangre que brotó sobre ellos. No respondió Baal, porque las imágenes no tienen poder. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, así es, Señor. Cuando Elías ora, hermanos, es increíble porque la oración es cortita de Elías. Santo. Pero con una fe poderosa, puesta total en Dios, hermanos. Aleluya. Señor, gloria a Dios. Aquel hombre ora. Ahí puede encontrar usted la oración. Santo. Y dice la Biblia que inmediatamente cayó fuego del cielo. Aleluya. Santo, aleluya. Y consumió al buey, consumió la madera, consumió la piedra y hasta lambió el agua. Aleluya. Poderoso, gloria aleluya. a Dios. Maravilloso. Y en ese momento Israel vuelve su corazón. Santo, santo. Y comienzan a confesar: Jehová es Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Jehová es Dios, aleluya. porque Él es Dios, hermano. Nuestro Dios es un Gloria Dios a vivo. así No es un Dios muerto. Aleluya. Santo, santo. Y Elías manda a traer a aquellos profetas, los degolla. Y hasta ahí, hermanos, termina la primera etapa de Elías. Una etapa poderosa, una etapa fuerte, un hombre confiando en Dios, valeroso. Aleluya. Un Elías lleno del poder de Dios. Así es, aleluya. Viendo los milagros del Señor. Y aquí me voy a detener en la historia, voy a hacer un paréntesis. Gloria a Dios, Señor. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, Santo. hemos visto la mano de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos visto milagros hacerse por medio del Señor? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos visto el Señor obrando en nuestras vidas? Y sí hemos puesto nuestra confianza grande en el Señor. Pero al igual que Elías, Dios prueba nuestra confianza en Él. Sí es, amén, amén. Dios probó el valor de Elías que hasta ahí había mostrado. Y dice la Biblia, entrando en la segunda etapa, aleluya. La segunda etapa, hermanos, de Elías, gloria al Señor. Aleluya. La encontramos en el capítulo 19. Y vemos que es amenazado por Jezabel. Lo vamos a leer. Capítulo 19 del versículo 1 al 3 dice así: Acab
dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aleluya. Gloria a Dios, así es, aleluya. Hermanos, Santo. increíblemente, cuando yo leí por primera vez estos versículos, yo creí, hermanos, que Elías se le iba a enfrentar a Jezabel. Yo creí que Elías iba a ponerse valeroso y fuerte como lo había hecho hasta ese momento. Pero increíblemente para mí fue una sorpresa que lo que no hicieron aquellos 400 profetas y el rey Acab de meterle miedo a Elías, una mujer lo puso a temblar. Una mujer lo puso en temor. La malvada reina Jezabel. Y dice que envió un mensajero, hermanos, haciendo una analogía. Aquí esta Jezabel está representando a Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén, así es. O está aleluya. representando una situación que se nos puede, valga la redundancia, presentar de repente y haber estado nosotros en una gran victoria, en una gran fe. Y en ese momento, por un mensajero del diablo que venga con una situación difícil a nuestra vida, caer en una debilidad como cayó Elías. Santo. Hermanos, Elías entró en una debilidad. Elías, aquel hombre valeroso, entró en cobardía, increíblemente. Porque dice aquí en los versículos que leíamos, que cuando escuchó las amenazas de Jezabel, huyó. Qué terrible, hermano. Santo. Dice, viendo pues en el versículo 3 el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida. Hermanos, ¿dónde estaba la confianza de Elías en ese Aleluya, momento? Señor, aleluya, santo. Es una buena pregunta. ¿Por qué a veces nosotros, hermanos, después de haber tenido grandes victorias en el Señor, de repente una cosita, algo? Miren, aquí una mujer, una amenaza de una mujer, puso a correr al gran profeta Elías, hermano. Huyó, dice la Biblia, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Hermanos, Elías comienza a vivir una crisis de fe. Comienza a vivir una crisis de fe, huyendo, y esa crisis de fe lo lleva, hermanos, increíblemente a una depresión. Y los primeros síntomas que se ven de una depresión es cuando la persona quiere estar solo. Inmediatamente él huye y lo primero que hace es dejar a su criado. Él quiere estar solo. Ahí se ven los primeros síntomas, hermanos, de una depresión, de una persona. Hermanos, en el versículo 4 y 5 de este capítulo 19, lo voy a leer, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Hasta ahí vamos a leer. Hermanos, otro síntoma de depresión es cuando la persona no solamente quiere estar solo, sino que trata de buscar a través del mecanismo de dormir como un mecanismo de defensa para huir del problema. Y Elías, hermanos, queriendo olvidar, queriendo huir de aquella amenaza de Jezabel, no solamente quiere estar solo cuando deja a su criado, sino que dice que busca el refugio en el dormir. ¿Cuántos hermanos, hermanas, amigos y amigas estarán atravesando esta etapa en este momento? Yo no sé,
pero Dios sí lo sabe. Aleluya, Señor. Dios sí Gloria lo a sabe, Dios. aleluya. Santo. Gloria al Señor. Dios sí lo sabe. Gloria a Dios. Poderoso. Poderoso el Señor. Hermanos, lo más bello, hermanos, es de que Elías entra en esa depresión, entra en esa debilidad, entra, hermanos, en esa crisis de fe que tuvo, siendo el gran profeta Elías, hermanos. Pero es aquí, hermanos, como Dios comienza a tratar aquella situación de Elías, hermanos. Es increíble. Es increíble ver cómo Dios, hermanos, no agarra a Elías y hace lo que... Vamos a ver aquí, leamos, hermanos. Sigamos leyendo ahí en el versículo 5, la segunda parte, hasta el versículo 7. Y dice, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, Dios no... Aleluya, es increíble. Dios, hermanos, no se puso en esta etapa, no se puso a consolarlo, no se puso a arrullarlo, no se puso a tener conmiseración de él. ¿Por qué menciono estas cosas, hermanos? Porque a veces cuando vemos a personas en esta situación depresiva, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestro esposo, nuestra esposa, un amigo, un hermano en la iglesia, lo primero que hacemos y no está bien es ponernos en conmiseración, o sea, decirle pobrecito, no, así es, duerme más, quédate ahí, está bien, pobrecito, lo hacemos victimario, víctima. Dios no hizo eso, hermano. Amén. Dios no aleluya. los arrulló, hermano. Dios no le dijo, Gloria a Dios. pobrecito, mi niño, mi bebecito, pobrecito, tiene razón, lo está amenazando este gran problema. No, Gloria a Dios. no, hermanos, no. Dios, hermanos, comienza a actuar de una forma maravillosa y hermosa, hermano, aleluya. Le envía un ángel, hermano, aleluya. No para arrullarlo, para levantarlo, aleluya. Para levantarlo de esa situación. Aleluya. Para levantarlo, hermanos. Poderoso. Gloria al Señor. Es increíble, hermano, que Dios lo anima física y mentalmente a superar este estado. Mire, Gloria a Dios. Mire, hermano. aleluya. yo encontraba aquí, y es bueno que lo sepamos, que la depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Pero, hermanos, Dios lo manda a que levante su ánimo. A que hermanos, ¿por qué digo esto? Porque algunos de los síntomas, voy a mencionar algunos, son varios, pero los más generales de una depresión son estos. La persona entra en un estado de ánimo irritable bajo la mayoría de las veces. Tiene dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, como en el caso de Elías. Hay un cambio en su alimentación, no quiere comer. Hay una pérdida de apetito, hay mucho cansancio y falta de energía, sentimientos de sentirse inútil, odio hacia sí mismo y culpa, dificultad de concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad o retraimiento de las actividades que lo ponían alegre, sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, pérdida de placer de actividades. Esos son síntomas de depresión, hermanos, y es importante que lo sepamos. Pero
el Señor comienza, hermanos, a fortalecerlo. Quiero que lea conmigo, por favor, en el versículo 8 de este mismo capítulo 19, cómo Dios va llevando la etapa. Primero lo fortalece físicamente, hermanos, con la comida y el agua. Aunque Elías a la primera comida y agua, él se vuelve a dormir, pero Dios vuelve a insistir, hermanos, y lo vuelve a tocar y le vuelve a mandar al ángel con otra comida y agua, pero esta vez con una palabra de fuerza, de aliento, cuando le dice que mucho camino le resta. Ahí el Señor queriéndole decir: levántate, porque todavía tengo para usar tu vida poderosamente. A pesar, hermanos, de la situación. ¿Por qué es importante este momento, este punto, hermanos? Porque no importa el problema que tú tengas, no importa la situación que te haya llevado a la depresión, no importa la situación que te haya llevado a la desesperanza, no importa la situación que te haya llevado a la debilidad. Hermano, Dios no mira la situación, Dios te ve usándote poderosamente aún en medio de la desesperanza, de la debilidad y de la depresión. Aleluya. Poderoso, así es. Dios lo levanta, hermanos. Gloria al Señor. Y lea conmigo, aleluya, por favor, el versículo 8 dice: se levantó pues, mire, surtió efecto, aleluya, aquella comida y aquella fortaleza del ángel. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aleluya. Aleluya. Esto ya es allá en la parte de Judá. Santo. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová, que pasaba en un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano. ¡Aleluya! Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Santo, aleluya, gloria santo, a Dios. Amados hermanos, poderoso. Dios lo levanta. Aleluya. Camina Señor. fortalecido de una forma milagrosa, como Moisés, Santo. hermano, fue fortalecido 40 días y 40 noches en aquel Señor, monte. Y el Señor Jesucristo en su ayuno 40 días y 40 noches también fueron fortalecidos milagrosamente. De la misma manera, Elías, hermano, camina 40 días, 40 noches, Señor, aleluya, fortalecido por el Señor. Oh, santo. Milagrosamente, hermano. Pero aún, hermanos, Elías todavía mira una cueva y se mete en aquella cueva, hermanos. Esto, aunque ya estaba fortalecido, estaba en el proceso de fortalecer la debilidad. Aleluya. Porque ahí estaba en ese proceso, hermanos, el Señor tratando con Elías. Poderoso, poderoso. Todavía Elías Maravilloso. vuelve un paso atrás y entra, hermanos, en un estado de avestruz. Un estado, digo yo, de avestruz, porque el avestruz, hermanos, cuando todavía siente inseguridad y miedo, lo que hace es meter la cabeza en un hoyo. Porque él en el hoyo ve oscuro y no mira lo de afuera, mas no se da cuenta que todo su gran cuerpo está afuera, expuesto. Aleluya. O como la tortuga. La tortuga, para protegerse, se enconcha en ella misma, o los moluscos se enconchan en sus caparazones, en los caracoles, por ejemplo. Se ve que el molusco se mete. ¿Vea? ¿Por qué razón? Así sucede a veces con nosotros, hermanos. Hay una lucha. Dios quiere levantarnos de la debilidad. Dios quiere levantarnos de la depresión. Y hay una lucha, va a haber una lucha. Porque Elías todavía trata de interiorizarse, de meterse, de esconderse en él al meterse en la cueva. Pero Dios, hermanos,
cuando uno está en la cueva, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe una cosa? Cuando uno está ahí, hermanos, en la cueva metido como Elías, uno quiere ver la respuesta de Dios en fuego. Uno quiere ver la respuesta de Dios como un terremoto. Uno quiere ver, hermanos, la respuesta de Dios como ese viento que rompía las peñas. Pero la Biblia dice que Dios no estaba allí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso. Hermanos, Dios puede dar una respuesta así, no lo niego. Pero en este caso, hermanos, Santo, santo. Dios le dio la respuesta a Elías en un silbido apacible. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros queremos que el problema, la situación cambie de una sola vez, cambie de una forma poderosa, cambie. Así como ese viento quebraba las peñas, así como el terremoto puede romper todo, hermanos, o así como el fuego devora todo. Nosotros queremos así una respuesta de Dios, mas Dios en su soberanía, hermanos, Él le dio una respuesta a Elías apacible. Aleluya. Aleluya. Hermano, hermana, el hecho que no veas ese fuego, que no veas ese terremoto, que no veas ese viento fuerte, no quiere decir que Dios no te está dando respuesta. Aleluya. Dios estaba, hermanos, en ese silbido apacible, representando que en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo cuando nosotros nos sentimos enconchados, en lo más profundo, hermano, cuando nos sentimos débiles, es ahí, como dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, yo, dice el Señor, me glorifico en tu debilidad. Aleluya. Aleluya. El Señor se glorifica en nuestra debilidad, hermanos. Ese es el silbido apacible, aleluya. Que aún en la debilidad Dios nos levanta, aleluya. Y nos da fuerzas, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Ya voy a terminar, hermanos, pero quiero decirle algo. Oh, santo, santo. Me encanta que Elías haya mostrado esa debilidad. Oh, maravilloso. Me encanta que David haya mostrado su debilidad ante el pecado. ¿Sabe por qué? Porque eso demuestra que no eran dioses, eran hombres como usted y yo, eran mujeres como usted y yo, llenos de debilidades. Pero aún en la debilidad, Dios nos fortalece de una manera apacible. Pero ahí está el Señor en lo más profundo, en lo más íntimo de nosotros, hermanos. Aleluya. Ahí está el Señor, hermanos, en ese silbido apacible. Aleluya. Levantándote. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso Espíritu Santo. Y finalmente, hermanos, llegamos a la tercera etapa, que es parte de lo que leíamos del texto que leímos al principio. En el mismo capítulo 19 del versículo 15 en adelante, dice: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aleluya. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso. Hermanos, poderoso. Ya no hay tiempo para desarrollar la tercera etapa de Eliseo, de Elías, perdón. Pero aquí vemos, hermanos, una tercera etapa de Elías, una vez más restaurado él a su ministerio, una vez más poderoso, hermanos. Él fue a ungir al rey de Siria, a Hazael, aleluya. Y ungió también a Jehú, rey de Israel. Acordémonos del reino del norte,
porque a través de Jehú y a través de Azael, Dios iba a juzgar el pecado de la idolatría, aleluya, de Israel. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor le dice, el que escape de Azael, de la espada de Azael, porque Dios puede usar hasta los impíos para juzgar el pecado, hermanos. Santo, así es, aleluya. Señor. Aleluya, pues Él es soberano. Gloria Y Él a tu ocupó nombre, al rey de Siria para Santo. juzgar el pecado de la nación del norte que estaba dividida y se había hecho rebelde delante de Dios. Aleluya. Poderoso, Señor. Usó a Jehú, rey de esta misma nación, para que él fuera a juzgar a su sobrino Ocosías, que estaba allá en Judá. Y también lo mató como juicio de Dios. Aleluya. En ese momento, hermanos. Santo, santo, Gloria al Señor. maravilloso. Amados hermanos, Elías preparó a Eliseo. Aleluya. En esta tercera etapa de él, Aleluya. donde él pudo transmitirle todo lo que Dios había hecho con él. Por eso Eliseo, cuando fue llevado Elías y arrebatado en aquel carro de fuego, Santo, aleluya. Aleluya. Y así Señor. está, dice la palabra, Oh, ante la santo. presencia del Señor, igual que Enoch, fue Oh, arrebatado, aleluya. maravilloso, Y no ha precioso. gustado la muerte todavía, Elías, Oh, hermano. santo, santo. Qué tremendo, porque aquella oración que Elías hizo cuando se sintió mal, cuando huía de Jezabel y que le dijo, mátame, Señor, Dios no se la ha respondido Aleluya, todavía. aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué lindo. Hermanos, ungió a Eliseo. Eliseo vino a suceder a Elías. Y Eliseo fue un profeta poderoso también. Yes, que aleluya. tuvo doble porción, como él la pidió, Santo. de parte del Espíritu que Dios le había dado a Elías. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, con esto quiero concluir. Hermanos, Elías nos demuestra aquí en su vida, en sus tres etapas, que no era un Dios. Era un hombre. Y como hombre también tenía sus debilidades. También entró en este momento de depresión. Pero Dios trató con él y lo levantó y lo restauró nuevamente a su ministerio. Y aquel hombre hizo mayores cosas Gloria a Dios. en aleluya, esa tercera Señor. etapa que en la primera etapa. Santo, Si santo. usted lee ahí, dice que Ocosías, cuando él enfermó, antes de que lo matara Jehú, dice de que mandó a una comitiva a consultar a un brujo, a un demonio. Ahí lo puede ver usted. Y dice que aquella comitiva iba y Elías se le atravesó a la comitiva y le dijo, ¿acaso no hay Dios en Israel para que él vaya a consultar brujos? Y le dijo, dile que no sanará de esa enfermedad, sino que morirá. Y entonces el rey Ocosías, cuando este es el rey de Judá, cuando recibe esa noticia, manda, dice, unos capitanes con un pequeño grupo a capturar a Elías. Y cuando llegaron y le dijeron, ¿eres tú Elías? Y él dijo, si soy Elías, que lleva fuego del cielo. Y los consumió en ese momento. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí dice que Ocosías volvió a mandar otra vez a otra comitiva. Poderoso. Y lo mismo, la comitiva le dijo, ¿eres tú Elías? Y él le vuelve a decir lo mismo, si soy Elías y Jehová está conmigo, que llueva fuego del cielo. Gloria a Y lo Dios, volvió a aleluya. consumir a aquellos. Y dice que la tercera comitiva, aquel capitán fue más sabio. Santo. Le pidió por su vida y le dijo que no lo matara. Y entonces Eliseo no lo mató. Pero ustedes pueden leer eso, hermanos, y darse cuenta que la tercera etapa de Elías fue gloriosa, fue tremenda, hermanos. Y nos dejó ese legado del profeta Eliseo, poderoso. Y fue llevado, como dije, y arrebatado al tercer cielo donde está ahora. Aleluya, Señor, aleluya. Cierren sus ojos, vamos a orar. Santo. Vamos a darle gracias al Señor. Dios restaura nuestra debilidad, hermanos, Sí, aleluya. Señor, aleluya. La debilidad en nosotros puede venir en cualquier momento, pero Dios la restaura poderosamente y nos vuelve
a poner en el camino para que seamos de mayor bendición que antes. Cierra sus ojos, vamos a orar. Amén. Señor, amado, mira a mis hermanos, aquellos que hayan fallado, que hayan pecado, Señor, delante de ti, que estén en debilidad, Señor amado, no necesariamente pecado, pero que hayan caído en una debilidad, en una depresión, en una situación difícil, Padre, aún por esta pandemia, Señor amado. Tú les dices ahora que tú los levantas, tú les das fuerza, tú les dices que se alimenten, que se fortalezcan, que se llenen de ti, de la fe tuya, Señor. Porque tú les levantas una vez más y les das la fuerza necesaria para que sigan adelante, para que no se debiliten más, sino que sean restaurados en su debilidad. Porque ahí te glorificas tú, Señor amado. Glorifícate en cada una de las debilidades de mis hermanos, Señor. Levántalos poderosamente para la gloria de tu nombre, Señor. Oh, Señor, también quiero orar por aquellos que no te conocen y quieren entregarse en esta hora, quieren dejar la idolatría, quieren dejar la falsa religión, quieren dejar el mal camino. Señor amado, ahora, Padre, ellos te confiesan como tu único y suficiente Salvador personal. Diga conmigo, si usted no conoce a Cristo, yo me arrepiento hoy de mis pecados, oh Padre Todopoderoso. Te pido en el nombre de Jesús, recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo lo recibo. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, oh Jesús. Espíritu Santo, sella a mis nuevos hermanos que están confesándote en este momento. Oh, escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero, Señor. Perdónales, límpiales y que sean fortalecidos en tu fe, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo, les amamos mucho. Y que Dios me los guarde y los bendiga. Aleluya.